Buenos días. Insisto, esto está muy lejos. Me hacen sentir distante. Hechos capítulo 12. En esta mañana quiero que meditemos un poco con respecto a la oración. Por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. El versículo 5 dice que la iglesia oraba fervientemente por él. Y el arresto se hizo en la semana de la Pascua. Debido a eso lo encarcelaron hasta que terminara la semana de la Pascua y luego sería enjuiciado y probablemente ejecutado, así como le ocurrió a Santiago. Con este cuadro parece que no había ninguna esperanza para Pedro. Estaba pasando más que un desierto. Sin embargo, los cristianos en Jerusalén se habían propuesto a sacar a Pedro de la cárcel. Y ponerlo en libertad. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lo hicieron? Tuvieron una reunión de oración. La iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. ¿A alguien se le ha ocurrido a veces orar por alguien que está en la cárcel a base de pura oración? Sin contratar a un abogado, tener algún pituto con un fiscal o un juez. Parece difícil. Pero el intento de sacar a Pedro de la prisión con oración fue totalmente exitoso. Ahora, lo curioso de este relato es que Pedro, mientras él estaba en la cárcel, los hermanos estaban en otro lugar, estaban reunidos, estaban orando, y Pedro muy plácidamente durmiendo. Al parecer estaba muy tranquilo, con mucho sosiego, porque la Escritura dice que
Pedro estaba profundamente dormido. Sigamos con el verso 7. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después, el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo. Y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Qué interesante todos los detalles de instrucciones que da el ángel y la disposición de Pedro de obedecer. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera, cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. Y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. De veras, es cierto, dijo. El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de los que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó a la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que, en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos: Pedro está a la puerta. ¿Estás loca?, le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión: debe ser un ángel. Debe ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo seña para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Díganle a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó, dijo, y después se fue a otro lugar. Cuando abrieron la puerta, allí estaba Pedro. Si estuviera Jerry, diría Peter. La evidencia viva de que Dios había contestado su oración o sus oraciones. Lo curioso de todo este relato en realidad tiene muchos detalles, pero dentro de los detalles de curiosidad solamente se nombra a una sola persona, a la sirvienta Rode. Y se nombra que estaba en la casa de María. ¿Cómo oró esa gente? ¿Cómo oraron para que pasara lo que pasó? Fervientemente. El verso 5 dice: así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. En otra versión dice: la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En otra versión dice: los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. En otra versión dice: la iglesia oraba constantemente a Dios
por Él. Y nos vamos a detener en reflexionar hoy día en esta frase. La iglesia oraba fervientemente por Él. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Él. Constantemente. En esta frase nos dice la iglesia. También nos dice oraba fervientemente. También dice a Dios. Y también dice por Él. Con respecto a Dios. ¿Cuánto tengo? 45, 1 hora, 2 horas. Menos de 4. Bien. Con respecto a Dios. La oración que obtiene lo que pide es la oración que es dirigida a Dios. A Dios el Padre. Padre nuestro. Abba Padre. Papito. Y alguien dirá inmediatamente, ¿no son dirigidas a Dios todas las oraciones? No. Lamentablemente no. Porque no estamos hablando de las oraciones que los paganos hacen a sus ídolos o falsos dioses. Porque también levantan plegarias. Tampoco nos referimos a las oraciones de los católicos, a la Virgen María y a sus santos. Ellos estaban orando a Dios. Único y verdadero Dios. ¿Les ha pasado a ustedes que cuando están orando, ya sea en privado o en público, están diciendo con su boca una cosa y a la vez están pensando en otra? A mí me ha pasado. Y muy seguido. A menudo en nuestras oraciones no estamos pensando mucho. Ni en lo que estamos pidiendo, ni estamos pensando en aquel a quien estamos pidiendo. Tomamos el nombre de Dios en nuestros labios, pero realmente no hay un acercamiento consciente de Dios en nuestros corazones. Estamos tomando el nombre de Dios en vano mientras imaginamos o creemos que le estamos orando a Él. Si nuestra oración va a llegar a alguna parte, lo primero que debemos asegurarnos cuando oramos es tener conciencia que estamos plenamente en su presencia. Conciencia de su presencia. Y si estamos conscientes de su presencia, entonces estamos realmente orando a Él, con Él. También se puede dar ocasiones, si no tenemos esta conciencia, tener la idea o la sensación que estamos hablando al vacío. ¿Cuánto han sentido eso? Están en la casa, se ponen a orar y la voz de uno está retumbando y es como un eco, un vacío,
un espacio. Nunca debemos pronunciar una sílaba de oración, ni en público ni en privado, hasta que estemos totalmente conscientes de que estamos en la presencia de Dios y que realmente estamos orando a un Dios único y verdadero, a nuestro Padre. Nunca debemos pronunciar una sola sílaba de oración hasta que estemos seguros que estamos en la presencia de Dios y que realmente estamos hablando con Él. Cuando oramos es como tener una audiencia con Dios. Nuestra vida de oración puede ser muy formal, como también puede ser muy tediosa. Puede ser hasta una carga de que es un deber en vez de un privilegio. La oración es tener una audiencia con el Rey de Reyes, el Rey eterno, omnipotente, creador, en cuya comparación con respecto a los reyes y reinas terrenales, estos no son nada. Y sin embargo, aún no siendo nada, hay que pedirle hora. Hay que pedirle hora. ¿Me puede atender mañana? No. En 2 años más. Paréntesis. Me salgo el tema. He reflexionado un poco con los presidentes y con los reyes. Especialmente, tomemos el caso de Chile, cuando está la parada militar. ¿Quiénes llegan primero? Todas las autoridades. Los generales, la familia de los generales, la familia de los hijos que van a desfilar y de las hijas. Llegan primero todos los ministros y los invitados. ¿Sí o no? ¿Y quién llega al final? Y cuando llega al final el presidente, ¿qué pasa? Empieza la reunión. ¿Sí o no? Otro ejemplo. El presidente tiene que rendir cuenta. ¿Quiénes llegan primero? ¿Quiénes llegan después? ¿Y quién es el último en llegar? Están pensando, ¿a dónde voy? Y cuando llega el presidente, ¿qué ocurre? Comienza la ceremonia. Hermanos, nuestro Rey de Reyes es mayor que cualquier reino y reinito de la tierra y de todo el universo. Y lo que he reflexionado cuando venimos a una reunión de iglesia en casa, una reunión de discipulado, una reunión como esta, ¿quiénes deben llegar primero? Ahora me entienden. ¿Quién llega después? Pero curiosamente el Señor llega antes que todo
y nosotros nos damos el lujo de llegar tarde. Es una reflexión, cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Ese no era el tema. ¿Cómo podemos llegar a la presencia de Dios? ¿Cómo podemos asegurarnos de que hemos llegado a la presencia de Dios? ¿Cómo podemos tener esa seguridad de que yo estoy hablando con Él? Primer punto, por medio de la sangre. Por medio de la sangre. Hebreos capítulo 10, verso 19 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Llegamos a la presencia de Dios por la sangre de Jesús, de Cristo. Y no podemos llegar a la presencia de Dios de ninguna otra manera. Cada uno de nosotros siendo pecadores y Dios infinitamente santo, tan santo que hasta los serafines cubrían sus rostros y sus pies ante su presencia. Isaías 6, verso 2 y 3 dice: cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban y se gritaban entre sí diciendo: Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Pero nuestros pecados fueron puestos por sobre el Señor Jesús cuando murió en la cruz en el Calvario e hizo expiación perfecta por nuestros pecados. Es decir, sin pecado y sin culpa a través de Jesucristo. Cuando Él murió, allí tomó nuestro lugar. Ese era un lugar de rechazo, era un lugar de maldición. Y en ese momento en que reconocemos su señorío y creemos en el testimonio de Dios con respecto a su sangre, podemos apropiarnos que por su sangre derramada hizo expiación perfecta para nuestros pecados. Y confiamos que Dios perdona nuestros pecados y nos justifica por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante, porque hay hermanos que no se sienten perdonados por algún pecado. Confesaron, se arrepintieron y sin embargo aún así no se sienten perdonados. Incluso es más, hay unos o algunos que aún viviendo la confesión y aún así arrepintiéndose, ellos creen que todo lo que les sucede es porque están pagando el precio de haber pecado. Pagando el precio por sufrir. Porque algo le pasó a su vida o algo pasó en su hogar y piensan: esto porque pequé. Dios me está castigando, este es el precio de mi culpa. En la cruz, hermanos, hemos recibido perdón de pecados. Somos declarados justos. Hemos sido lavados por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo.
No necesitamos cubrir con un velo nuestro rostro o nuestros pies cuando llegamos a su presencia, porque ya hemos sido aceptados por el amado, limpio y justificado por la sangre de su Hijo. Llegar a la misma presencia de Dios por la sangre de Jesús significa que cuando nos acercamos a Dios, debemos renunciar a todo pensamiento de que depende de nosotros. Somos aceptados por medio de Jesucristo. Es por su gracia. Debemos creer que cada uno de nuestros pecados han sido perdonados. Hemos sido limpiados, hemos sido justificados por la sangre derramada de Jesucristo. Nos acercamos con denuedo a la misma presencia de Dios, al lugar santísimo, por la sangre de Jesús. El mejor hombre o la mejor mujer que puede haber aquí en la tierra no puede llegar a la presencia de Dios confiando en sus propios méritos, ni siquiera por un momento, ni siquiera por un momento. Ni pueden tener nada de Dios en base a su propia bondad. Ni siquiera la bendición más pequeña, sino en base a la sangre derramada de Cristo Jesús. Cualquier día del año, cualquier hora, en cualquier momento, día o de noche, puedes estar en la misma presencia de papá. ¿Puedes tomar el nombre de Dios en vano? ¿Puedes tomar el nombre de Dios con tus labios y decirle papá, padre, papito? Pero este acercamiento requiere que no te distraigas. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nuestro fundamento para estar en la presencia de Dios es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos creer en el perdón de nuestros pecados. Y todo esto se fundamenta en la sangre de Jesús derramada en la cruz a favor nuestro. Y este es el único fundamento sobre el cual podemos encontrar perdón y justificación. Entonces, por medio de la sangre, podemos entrar. Tenemos acceso. Por lo tanto, cuando decimos papá, tengamos conciencia que no es solamente de labios, también de corazón. En otras palabras, todo nuestro ser concentrado, compenetrado en la presencia misma del Padre. ¿Cómo podemos llegar a la presencia de Dios? Por medio de la sangre de Jesús. Pero también por medio del Espíritu Santo. Efesios 2, verso 18 dice, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. En otra versión dice, ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias
a lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Sabe qué significa esto? Que es la obra del Espíritu Santo. Cuando oramos al Espíritu Santo nos lleva de la mano como si fuéramos conducidos a la misma presencia de Dios y presentados delante de Él, y nos hace a Dios tan real a nosotros. ¿Cuántos han tenido la experiencia de estar en tu cuarto orando y de repente la presencia de Dios es tan real que pareciera que si el Señor sacara la telita de nuestros ojos, lo veríamos? ¿Han tenido esa presencia? ¿Quién la produce? El Espíritu Santo. Es el obrar del Espíritu Santo que nos introduce a Dios, que nos conduce a la presencia de Dios y que hace que Dios sea real para nosotros cuando oramos o cuando agradecemos o cuando adoramos. Entonces, cuando oremos tenemos que asegurarnos de que realmente estamos en su presencia, y para eso debemos ir al Espíritu Santo para que nos haga a Dios real. ¿Cuántas veces has tenido la experiencia que al orar pareciera que no hay nadie allí? Como si estuvieras orando al aire, al vacío. Como que te encuentras en un espacio y estás tú solito. ¿Qué debemos hacer cuando en esos momentos nos sentimos así? Pues en esos momentos es cuando más necesitamos orar. ¿Sabes lo que debemos hacer? Quedarnos quietos. Esperar. Y pedirle a Dios que el Espíritu Santo nos conduzca a su presencia. Y que su presencia sea palpable, sea real. Luego de esperar, declarar: Espíritu Santo, tu presencia está aquí. Papá está aquí. Por medio tuyo está aquí. Aunque no sientas nada, aunque no veas nada. Dios, te pido y confío en que enviarás tu Espíritu Santo para enseñarnos a orar, para llevarnos a tu presencia y para que tu presencia sea real. Esta es una de las maneras de cómo llegar a la presencia de Dios y asegurarnos de que estamos en su presencia. Entonces, ¿cómo llegamos a su presencia? Primero, por la sangre de Jesús. Y segundo, se acerca uno por medio del Espíritu Santo. Qué importante es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en la oración. Y no solamente en la oración, en todos los eventos y circunstancias y situaciones. ¿Sabe por qué es importante? Porque necesitamos a Dios Padre, ¿a quién orar? La iglesia, ¿a quién oraban? Dice que oraban a Dios. Entonces necesitamos a Dios Padre. ¿A quién orar?
Necesitamos a Jesucristo, el Hijo, a través de ¿quién oramos? Y necesitamos al Espíritu Santo, en ¿quién oramos? Nuestra oración dirigida a Dios el Padre a través de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo y bajo la dirección y guianza y el poder del Espíritu Santo. Y cuando estamos fervientemente orando, cuando está todo nuestro ser concentrado en esa persona gloriosa, y no solamente de boca, sino que todo nuestro ser, entonces Dios contesta las oraciones. Otro punto que dice que la oración era ferviente, ¿no es cierto? Era una oración intensa. Intensidad, fervor, apasionamiento en la oración. Así que Pedro era guardado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. La iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Oración sin cesar de la iglesia. Oración constante, oración intensa, oración con pasión. Se hacía oración con vehemencia por parte de la iglesia hacia Dios. El alma, todo nuestro ser con intensidad y con vehemencia, orando, clamando, elevando nuestros ruegos a Dios. ¿Cuántos han visto atletismo? Hay una meta, hay una partida y hay una meta, ¿no es cierto? Están todos en la largada. Se da la orden, parten. Y va alguien corriendo así, mirando, distraído hacia atrás, viendo el paisaje, saludando a la gente. ¿Hay algún atleta así? ¿Han visto alguna vez un atleta así? Están concentrados en la meta y están poniendo todas sus fuerzas, todos sus músculos, toda su capacidad en llegar allá. El alma, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, fervientemente, con vehemencia, con intensidad, con pasión, orando al Padre. Esta intensidad y vehemencia es la misma palabra que se usa cuando Jesús estaba en Getsemaní. Lucas 22, verso 40 al 44. Cuando llegó al lugar le dijo: oren para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Y estando en agonía, oraba más intensamente, es decir, en forma más extendida, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caía hasta la tierra. Vehemencia significa fuerza, ímpetu, intensidad, pasión, fogosidad, ardor. Intensamente la iglesia hacía sin cesar oración a Dios.
por Pedro. Es la oración que se hace con intensa vehemencia, a la que Dios le pone atención y la que Él le contesta. Qué curioso. Leemos Hechos 12. La iglesia no estaba en el mismo lugar, estaba en otro lugar. Pedro encarcelado. La iglesia orando fervientemente. Hermano, cuando la iglesia ora con fervor, Dios extiende a través de la oración su mano invisible y llega hasta la cárcel y toca y se sueltan las cadenas y los cautiverios y todo aquello que oprime a un ser. Y además, cuando la iglesia ora con fervor, ángeles llegan. Ángeles llegan. Y muchas veces no los vemos, no los damos cuenta. Y hay ángeles ahí. Y aquí Jesús en Getsemaní dice que un ángel del cielo lo fortalecía. Es la oración que se hace con intensa vehemencia, a la que Dios le pone atención y la que Él contesta. Jeremías 29, verso 13 dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Así que, hermano, nunca más de labios. Es labio y corazón, corazón y labio, espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser. No es solamente de labios. Es de todo corazón. Esta es la razón por la que muchas de nuestras oraciones no son escuchadas por Dios. Hay muy poco corazón en ellas. Hay muy poca intensidad de deseo por lo que se está pidiendo. Y muchas veces oramos con una liviandad y una soltura que delante del Padre es solamente de labios y nuestro corazón está lejos de Él. Y lo mismo ocurre cuando lo alabamos, lo adoramos, lo exaltamos. Este pueblo de labio, pero su corazón. Pregunto, ¿quién se acuerda de lo que oró esta mañana? O le hago una pregunta al revés. Gracias, Pamela, tú siempre me sigues. La única mano levantada. Le hago la pregunta al revés. ¿Quién se olvidó lo que oró esta mañana? ¿O lo que oró ayer? ¿Saben por qué ocurre? Porque tenemos mecánica, somos automáticos. Oraciones aprendidas. Oraciones cíclicas. Son de labios. No, ya cumplí, ya oré. ¿Y el corazón dónde lo dejaste? ¿La pasión dónde quedó? Tal vez oraste, pero fue una oración automática, apenas pensando en lo que estás pidiendo. De hecho, a menudo ni piensa de lo que estás diciendo, sino que estás pensando en una docena de otras cosas mientras estás repitiendo tu oración. En el fondo estás repitiendo una rutina de oración sin darte cuenta de lo que estás diciendo. Día tras día, expresando la misma cosa, sin que casi se detengan a pensar en lo que estás orando. Es como tomar el nombre de Dios en vano y no tiene ninguna clase de poder para con Dios. Hermanos, debemos orar con intensidad.
clamar a Dios por aquello por lo que necesitamos clamar. Dios va a escuchar tus oraciones y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si hemos de orar con poder, tenemos que orar con vehemencia intensa, poniendo toda nuestra alma y corazón en la oración. Solo de labios no sirve. Romanos 15, verso 30. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí. Orar fervientemente requiere esfuerzo. ¿Estás dispuesto a esforzarte? Esto significa luchar, batallar, pelear. Ahora yo os ruego, hermano, por el amor de nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que luches junto conmigo en vuestras oraciones hacia Dios por mí. Eso le está pidiendo Pablo. Eso es lo que está pidiendo. La idea de luchar o pelear en la oración no es la idea de que debemos luchar con Dios para hacer que Dios nos conceda nuestra oración. No tenemos que luchar con Dios. Tenemos que rendirnos a Dios. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. A veces cuando oramos, parece como si toda la fuerza del infierno se interpusieran entre nosotros. No te rindas. Esfuérzate, lucha. Esfuérzate, involucra todo tu ser. Y estando en la agonía, Jesús oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Colosenses 4, versos 12 y 13. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque de Él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Este esforzándose intensamente de Colosenses es la misma palabra que leímos en Romanos 15:30. Esforzándose intensamente. Intenso trabajo, con dolor inclusive. La mayoría de nosotros oramos con un poquito de esfuerzo. Le ponemos a nuestra oración. Y como es un poquito de esfuerzo, no tiene mayor influencia para con nuestro Dios. Los hombres poderosos de Dios que a través de los siglos han logrado grandes cosas por la oración son hombres que han clamado con mucho dolor, con mucho favor, con mucha intensidad en la oración. La pregunta es, ¿cómo podemos obtener esta intensa vehemencia en la oración? Hay dos maneras de tener vehemencia en la oración.
Una es la manera correcta y la otra la manera incorrecta. La manera incorrecta sería esforzándote con tu propia fuerza, energía, la carne. Comienzas a orar calmadamente, pero luego empieza a gritar con ruido tan ensordecedor y después te pone a llorar, desatando emociones descontroladas. Esa es la manera incorrecta. Oraciones descuidadas sin intención. Oraciones emocionales. Pero hay una manera correcta de obtener vehemencia en nuestra oración. Y sale en Romanos 8, versos 26 y 27. De la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Esta es la manera correcta, acudir al Espíritu Santo. Espíritu Santo, enséñame a orar. Guíame cómo orar. Ayúdame a orar. Eso produce poco a poco vehemencia. Con respecto a la iglesia, ¿quiénes oraban? Era un grupo de hermanos. ¿Y qué eran? La iglesia. La oración que Dios se deleita en responder en forma particular es la oración unida. Hay poder en la oración de una sola persona, pero también cuando hay varios. La oración de una sola persona ha producido grandes cosas, pero hay mucho más poder en la oración unida. Mateo 18, 19, versos 19 y 20, capítulo 18, versos 19 y 20, Jesús enseñó esta gran verdad. Además le digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dios se deleita en la unidad de su pueblo. Dios se deleita en la unidad del cuerpo de Cristo. Y Él hace todo lo que está en su poder para promover la unidad. De modo que Él especialmente honra la unidad en la oración. Hay poder en la oración de un discípulo de Cristo, hermanos. Pero también hay mucho poder en la oración unida de dos. Y mucho más poder en la oración unida de aún más hermanos. Pero debe haber una unidad verdadera. El Señor dijo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Alguien puede decir, ¿sabe que yo no veo ninguna diferencia? Alguien puede decir, mira, si alguien tiene una carga en su corazón y viene y te dice, hermano o hermana, necesito que me ayudes a orar por un asunto específico. Y la respuesta, sí, yo te ayudo a orar.
Y los dos oran por eso. Pero hay que tener el siguiente cuidado. Porque podemos estar de acuerdo en orar, pero no estar de acuerdo de lo que se está pidiendo. ¿Me siguen? Podemos estar de acuerdo en orar, pero no estar de acuerdo en lo que se está pidiendo. Esa persona que te pidió orar, te lo pide porque lo desea intensamente. Usted o yo lo hacemos simplemente porque él lo pidió. Y a lo mejor no estoy de acuerdo, o tú no estás de acuerdo con lo que se está pidiendo. Pregunto, ¿hay unidad ahí? No hay unidad. Entiéndame. La Escritura dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo. Entonces, cuando le pidan, orar, también pregúntale, ¿pero estás de acuerdo en esto? ¿Por qué me río? Porque la otra vez, hace como 15 días atrás más o menos, Juan Pablo me llevó en su camioneta, me dejó la casa y yo me bajé, saludo a Pamela, saludo a la familia, sí, también a Cecilia, lo típico, ¿no es cierto? Y de repente me dice, ora por tal cosa, no la voy a decir, ora por tal cosa. Ya le dije, vamos a estar orando. Me río porque ahora sabemos que hay que preguntar si estoy de acuerdo por tal cosa. Porque necesitamos unidad. Unidad. ¿Estás de acuerdo en ayudarme a orar por esto? Si te dice, mira hermano, es que no estoy seguro, es que yo creo que no es la voluntad, entonces busca a otro. Gracias hermano, inténtalo, pero busca otro. Hay que tener unidad en la oración y en lo que se está pidiendo. Muchos años atrás yo era muy espiritual, hoy día soy carnal. Me decían, hermano, ora, y yo muy espiritual. Sí, hermano, voy a orar por ti. El Señor ya escuchó tu oración. Y me iba, muy espiritual. Y no oraba. El Señor ya escuchó tu oración. Hacemos cada barbaridad a veces. Pero cuando Dios por su Espíritu Santo pone la misma carga en dos corazones y ellos de esta manera en la unidad del Espíritu oran por la misma cosa, no hay poder en la tierra o en el infierno que les impida obtenerlo. Nuestro Padre Celestial le concederá los que le piden. ¿Qué hacía la iglesia? Oraban. Y pasamos al último punto, por él. ¿Quién era él? Pedro. Estaban orando por él. La oración era una oración definida para una persona definida. Y esta es la clase de oración que Dios responde, la oración definida. Peticiones claras. Las oraciones generales y vagas que son muchas de nuestras oraciones, incluso son tan bonitas expresiones, son de una forma tan encantadora, pero si realmente no estamos pidiendo algo definido, no vamos a tener una respuesta definida. La iglesia se juntó a orar para que Pedro fuera puesto en libertad. Esa petición era algo definido, fue una oración específica. Cuando uno ora a Dios debe tener una idea
definida, perfectamente clara de que exactamente unidad. Ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo. Pónganse de pie. Le pido que cierren sus ojos. Si podemos hacer un resumen, la puedo decir de esta forma: dependencia con el Espíritu Santo en todas nuestras oraciones. Si vamos a lograr algo por nuestras oraciones, es el Espíritu Santo quien nos capacita para realmente orar a Dios. Es el Espíritu Santo el que nos guía a la presencia de Dios y hace real su presencia. Es el Espíritu Santo, una vez más, que nos da la vehemencia intensa en la oración que prevalece con Dios. Es el Espíritu Santo que nos hace estar unidos para que conozcamos el poder de la verdadera oración unida. Es el Espíritu Santo que nos demuestra las cosas definidas por las que debemos orar en forma definida. La oración que Dios contesta es la oración que se dirige a Dios Padre sobre la base de la sangre de Jesús, del Hijo de Dios, y que está bajo la dirección del poder del Espíritu Santo, y en la cual nosotros la hacemos con fervor, con pasión, con vehemencia intensa, involucrando nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Levanta tus brazos y empieza a clamar. Empieza a invocar. Empieza a rogar. Oración intensa, vehemencia, con fervor, con pasión. Clama, clama al Dios Todopoderoso. Tu oración, hermana, tu oración, hermano, mueve el brazo de Dios, ese brazo invisible, y mueve las piezas correctas en el momento correcto para darte la respuesta. Mueve a sus ángeles para fortalecerte, y mueve a sus ángeles para soltar cadenas, para abrir sendas. Mueve sus ángeles. Cielos abiertos, puertas abiertas. Cuando se ora con intensidad a Dios el Padre, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo.